Bueno, el príncipe Harry ha llegado a Japón. El hombre, ya habíamos discutido esto e informado que iba a estar por esa área en una actividad de él donde va a estar unos días y el hombre ha llegado todo sonriente, muy feliz, muy contento, pero solo. Y hoy te cuento qué está pasando con esto, qué va a hacer allá y otras cosas que han pasado. Están aclarando qué fue lo que pasó ahora con esta película que va a producir Harry y Meghan. No fue como nos lo contaron al principio. Ahora te voy a aclarar qué fue lo que pasó, entre otras cosas que están pasando con ellos, porque ya sabes que acá desglosamos todo. Ha llegado al aeropuerto y este señor con su gorra de Archewell, ya saben, el branding, la marca por todos lados, allí con su logo y su cosa de Archewell. Cuando los reporteros le han preguntado a él, Harry, ¿cómo te sientes de llegar después de 4 años a Japón? Él le dijo, un gusto verte de nuevo. Ya saben que él tiene sus traumas supuestamente con los reporteros, paparazzi, con los camarógrafos, con todo lo que tiene que ver la gente, con los periodistas. Ok, él le gustaría como no ser fotografiado, pero también fotografiar. We want privacy, we want privacy. Entonces, queremos privacidad, pero hey, ¿por qué no me estás tomando una foto, chico? Tienes que tomarme una foto. Bueno, así es más o menos la cosa con Harry y Meghan. Ha llamado la atención que él obviamente se apareció solo, pero recuerden que ellos están haciendo un rebranding, lo que significa que él va a estar por su lado haciendo sus cosas y ella va a estar por su lado haciendo las de ella. Allí se reunió con el argentino amigo suyo de mucho tiempo llamado Nacho Figueras. Van a asistir a un summit de filantropía, pero también van a estar en una actividad. Esta actividad va a ser en Singapur y va a ayudar a jóvenes afectados del VIH, porque ya no sé si puedo decir este tipo de cosas acá, ¿lo puedo decir o no? Sí, porque es que mis amigos de esta plataforma son un poco que no puedes siquiera respirar. A ver, voy a contener el aire. No, te voy a asfixiar. Bueno, ellos van a recaudar fondos en esta actividad y en esa actividad pues van a proveer dinero para esta fundación que tiene Harry de jóvenes afectados de esta dolencia, de este problema de salud. Pues como les digo, él estaba muy contento, como quien dice, wow, por fin he salido de mi casa y no es ni a un tribunal, no es para resolver ningún problema, por fin salgo a hacer algo productivo, a hacer algo bueno. Desconozco cuántos días va a estar ahí él, pero tiene como una gira, va a estar en diferentes lugares. Bueno, no se va a encontrar con su hermano porque su hermano va a estar en noviembre. Por suerte, porque imagínense ustedes, ellos dos juntos en el mismo territorio y que Harry se le aparezca en un taxi y luego publique que William lo andaba persiguiendo por toda Singapur y se arme un problema. Por otro lado, señoras y señores, hay un periódico llamado Express que ha dicho el viernes que la familia real británica tiene que actualizar su página porque tenía varios errores y allí descubrió que a Harry no lo habían cambiado el Su Alteza Real. Recuerden que uno de los tratos fue que ellos se van a ir de la familia real, de ser miembros activos de la familia real como senior. Y una de las cosas con la reina Elizabeth II era que ellos no podían utilizar Su Alteza Real. Vamos a ver la página de los Royals británicos para ver qué es lo que está pasando ahora, porque ellos hicieron una remodelación. Harry estaba siendo llamado Su Alteza Real, está utilizando el HRH por sus siglas en inglés y no lo habían quitado. ¿Por qué razón? Lo desconocemos. Y aquí va algo que dije yo antes. Yo pienso que al rey Carlos le hace falta un poquito de fuerza, ¿no? De fuerza para tomar algunas determinaciones, porque tal vez por miedo a alguna represalia, ellos no habían cambiado esto, pero el periódico se dio cuenta, lo publicó con capturas y ahora lo han cambiado. A Harry le han removido el título de Su Alteza Real ya definitivamente en la página, y no solamente esto, sino que como podemos ver en pantalla, ahí están los miembros de la familia real, ¿no? Ahí está el rey, la reina Camila, luego viene el príncipe William, la princesa Catherine, y siguen todos, que el duque de Edimburgo, la duquesa de Edimburgo, la princesa Alexandra, el duque de Kent,
la duquesa de Gloucester, el duque de Gloucester y todos. Al final de la página, entonces viene Harry, luego viene Meghan y luego viene el duque de York. Pero no solamente esto, sino que el príncipe Harry dice que es el hijo del rey Carlos III y de Diana, la princesa de Gales. A Diana murió con su título y así mismo se quedó. Pues cuando entramos al perfil de William, dice Su Alteza Real al trono y el hijo mayor de su majestad, el rey, y Diana, princesa de Gales. Ahí está la diferencia. Cuando nos vamos a donde Harry dice es el quinto en la línea al trono, salieron de ser miembros en el 2020, pero ellos combinan un balance entre su tiempo, es padre de la princesa Lilibet, Diana y príncipe Archie, y etcétera. Aquí lo incluye todo, o sea, ya le pusieron a los niños, ya lo habían hecho por exigencias de Harry y Meghan en marzo. O sea que fue allí donde ellos comenzaron a utilizar el príncipe y princesa con los niños, pero cuando te vas a la página de Harry, y aquí es donde digo que, defínete, Harry está trabajando o no para la corona, porque sigue diciendo, aunque le quitan a Su Alteza Real, dice que él trabaja para honrar al rey Carlos III. ¿Honrarlo en qué? Porque las caridades y los patronatos que tenían ellos ya no los tienen. Todo lo que ellos trabajan es bajo Archie Well hasta el momento que sepamos nosotros, y dice también que ellos combinan entre el Reino Unido, su vida entre el Reino Unido y Estados Unidos de América, Norteamérica dice. Pero a ver, ¿cuándo es que lo combinan? Porque después de todo lo que pasó, ellos no han vuelto, después de la muerte de la reina Elizabeth II, fueron y ya no han vuelto más, y antes de eso solamente fueron para el jubileo. Después de publicar todo lo que publicaron, ellos como miembros de la realeza no han regresado a hacer absolutamente nada, ni hablan en nombre del rey de Norteamérica, ni hacen nada. El último acto que hizo Harry para no dejar fue aparecerse en la coronación, obvio, pero Meghan no se apareció. Lo que significa es que qué miembros, que qué es lo que trabajan, qué es lo que están haciendo. Entonces defínanse realeza. Ellos trabajan y son miembros y no utilizan el Su Alteza Real, pero son miembros que trabajan, están representando la corona en Norteamérica, o qué es lo que está pasando. Entonces defínete, Carlos, porque hasta Andrés, que no está haciendo absolutamente nada, se mantiene con la familia allí, miembro de, o sea, como parte de la familia real, ¿no? Yo pienso que ellos pudieron haber cambiado el Su Alteza Real, pero todo lo reciente, el perfil de Harry no se corresponde con lo que está pasando en la realidad, y lo de Meghan tampoco. Meghan, por ejemplo, dice, nació como Rachel Meghan Markle. Dice, hacen un balance de su tiempo entre Reino Unido también y Estados Unidos. Continúa con su labor honrando al monarca, la Commonwealth y sus patronatos. Por Dios, no seamos hipócritas. Ella no está haciendo esto. Igual que yo tampoco lo estoy haciendo, que no soy ni miembro de la familia real, ni tengo títulos ni nada. No estoy trabajando para la corona, aunque claro, muchos piensan que me están mandando un chequecito. Ojalá, ojalá. A ver, ¿qué esperan, amigos? Mándenme ese chequecito acá para comenzar a hablar bien. Pero yo voy más allá. ¿Por qué no cambian toda la biografía? Él sirvió a la familia, él sirvió a la reina por tantos años, ellos hicieron esto en el pasado, fueron a la gira de qué sé yo qué, fueron patrones de tal cosa, pero ahora no lo son. Ojo, señora, ojo, señor, o lo son o no lo son, porque no somos tontos, no somos tontos. Y no es nada en contra, es que ya que Express lo menciona y que han hecho el cambio, pues vamos a seguir hablando de esto. Por otro lado, señoras y señores, no fue como nos contaron el problema o cómo fue que se hizo la transacción del libro, los derechos que compraron Harry y Meghan del libro de Meet Me at the Lake de Carly Farch, que hizo este libro que fue bestseller, una historia de amor, ya les conté y todo. Había dicho que había sido ellos, porque esa fue la noticia ahora, un insider ha comentado a Page 6
que no fueron ellos que compraron. Ya me parecía extraño de dónde sacaron ellos 3 millones, así de uno por encima de otro, para pagar los derechos de esta novela. Resulta que fue Netflix que ha comprado los derechos de esta novela para hacer la adaptación a una película romántica donde ellos van a adaptar, valga la redundancia, la historia de Fortune. Pero no solamente esto, que Netflix, según ha dicho un gurú, Borowski, de las relaciones públicas, ha comentado que Netflix ha tenido que hacer esto como una medida prácticamente un paso seguro, ya que ellos, Harry y Meghan, no tenían ninguna cosa bajo la mesa, bajo la manga, y que como están las cosas, ya ellos no son un radar para asuntos de que la gente ni tienen experiencia produciendo, ni están, como dice él, en el radar de los A-listers, por decirlo así. Con todos los problemas que ha tenido, ellos quisieron hacer un paso seguro. ¿Cuál era el paso seguro? Adaptar una novela bestseller a la vida real y ponerla en una película. No fueron ellos que dieron el dinero de sus bolsillos. Tampoco fueron ellos en total, sino que la casa, la editora del libro de Harry, también como que ayudó a conseguir este trato. Pero no solamente por eso, sino que da la casualidad que la autora de este libro es fan de la serie de Meghan Markle, que ella se levantó de madrugada cuando Harry y Meghan se casaron y que ella es fan de ella estaba muy contenta y que por eso se consiguió un deal, un trato más económico. Si esto es un libro bestseller, yo me lo encontré bien económico, 3 millones por los derechos de esto vale mucho más de ahí. Parece que ella sabe la emoción y todo eso y que y obviamente todo lo que va a conseguir después de ahí, el nombre de ella puesto basado en una historia real de Carly Fortune. Así es que va a decir los créditos de esta película. ¿Cuándo va a salir la película? No lo sé. La mujer está súper emocionada por haber sido parte de este trato con Harry y Meghan y que Netflix fue quien pagó, que ellos no tuvieron nada que ver con esto. Bueno, ¿ustedes qué piensan? Soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.